Se estrenó la segunda temporada de Margarita y por lo que vimos hasta ahora podríamos decir que alguna que otra vueltita por Twitter se dieron los responsables del guión. Hola, yo soy Jerry, esto es Literalmente y hoy vamos a analizar los primeros 5 capítulos de la segunda temporada de Margarita. Vamos a repasar los hilos de las historias más importantes y a conversar un poco sobre lo que estuvo pasando en este universo. Hace 2 años que se estrenó la primera temporada, en mi mente no sé por qué había sido el año pasado, pero fue en 2024, ha pasado mucha agua debajo del puente y por fin tenemos la continuación de muchas de las historias que nos interesaban. Para ponernos un poco en contexto de dónde nos había dejado la primera temporada, Delfina había vuelto a ser mala, es decir, había vuelto a mostrar la hilacha. Margarita se enteró que ella en realidad es Margarita Calderón de la Hoya, la heredera al trono de Cricoragán, y se enteró también que Fudge, que hasta ese momento era el pretendiente de Daisy, una persona medio misteriosa, era en realidad Federico Augusto Calderón de la Hoya, su hermano. Mientras tanto, Única gana fraudulentamente esta suerte de certamen en el que estaban compitiendo los chicos, es decir, Margarita pierde, y como Margarita decide enfrentarla y decirle a Delfina que sabe la verdad, ella decide secuestrarla y mandarla a un lugar mejor. Y mientras tanto, Merlín, que estaba muy de novio y muy enamorado de Margarita, tiene que irse a Cricoragán a casarse con Petra, que es la heredera de un reino aliado a Cricoragán, porque en caso de que no lo haga, su tío va a desvivir a su hermano. Por suerte tuvimos un cierre de temporada muy tranqui. Para nada estábamos todos muy ansiosos de que empezara la segunda temporada para responder nuestras preguntas. Y justamente ayer leí a alguien que decía algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, que es que es importante, creo que recordemos que nosotros los adultos, o en este caso como me gusta decir a mí las grandulonas que estamos mirando a Margarita por la nostalgia, porque vimos Floricienta, porque hay algo del universo Cris Morena que siempre nos llama la atención y nos gusta experimentar, somos invitadas en este espacio. No es un espacio propio, sino que es un espacio de las infancias. Por ende, si nosotros vamos a decidir embarcarnos en esta aventura, que es disfrutar de una serie, tenemos que hacerlo desde ahí y saber que no nos está hablando a nosotras. Entonces está muy bien que una serie no te guste, que no estés de acuerdo con alguna de las decisiones que se hayan tomado, pero en ese caso lo más recomendable es que la dejes de ver, porque nada te da derecho nunca a decir cosas horribles, ni en internet ni en ningún lado, justamente porque la serie no está hecha para nosotras. Nosotras venimos de prestado. Y ese es un poco el espíritu también de este podcast, que es divertirnos un rato, volver un poco a la infancia, agarrar los guiños que hemos tenido muchos en estos capítulos y ser felices con eso en un momento en el que el mundo es un lugar bastante hostil y bastante duro como para que encima nosotros aportemos a eso enojándonos con una serie para niñas de 7 años. Dicho esto, lo que hice fue dividir la trama en las distintas líneas argumentales de los personajes, vamos a ir abordándolas de a poquito cada una, y como mi idea es que ustedes también participen para que podamos charlar, porque en esta temporada Mel no puede venir a grabar porque tiene horarios complejos, al final del podcast les voy a proponer una manera en la que ustedes también me pueden ir contando sus sensaciones y que podamos ir debatiéndolo virtualmente. Acuérdense entonces de seguirme en redes sociales como Literalmente el blog, nos encuentran en Instagram y en TikTok. Y yo sé que las habituales de Literalmente quizás extrañan un poco el croma y los lugares a donde nos llevaba, pero por favor, ¿podemos apreciar mi decoración de margaritas para este momento? Por supuesto que el primer hilo argumental del que quiero hablar, porque es lo que le da vida a esta serie, es de Margarita y Fudge, que se reencuentran como hermanos, que tienen una dinámica que a mí me gustó mucho y que la compré desde el primer momento, y que creo que Mora y Franco Jan, que son quienes llevan adelante los personajes, hicieron un muy buen trabajo y tienen mucha química entre ellos. Trabajan muy bien, se divierten y se nota. De hecho, hace poco dieron una nota en la que contaban que como es poco el tiempo que tienen entre grabaciones, tienen que intentar sacar las escenas como muy rápido y se nota que entre ellos es como si ya tuviesen un código con el que pueden incluso jugar e improvisar. Un poco ya habíamos espiado esta dinámica entre ellos porque en el evento que hizo HBO para presentar la segunda temporada habíamos visto los 10 primeros minutos del primer capítulo de la segunda temporada y habíamos visto un poco como todo el rewind que hace Margarita para contarnos cómo es que ella termina con Fudge liberándola en el barco. Y acá es donde todos tenemos que respirar hondo y recordar que esto es una serie para infancias, entonces obviamente hay cosas, y que es una serie, ¿no? Entonces obviamente hay cosas que van a escapar a la lógica y que van a escapar al sentido común, como que de repente 3 adolescentes puedan contra la tribulación de un barco y que puedan hacer una transferencia en el medio del océano donde normalmente no hay señal para poder librarse de esto y hacerle creer a Delfina que los tiraron al océano y que ya no están más en este plano. Pero yo creo que lo más lindo de esto y lo que sirvió de excusa en el guión fue que Margarita y Fudge pudieron como empezar a conocerse. Si bien Fudge ya la conocía mucho a Margarita porque la había estado investigando y la había estado siguiendo, Margarita no solamente tiene la posibilidad de encontrarse con su hermano y de empezar a conocerlo a él, sino también de conocer su historia, porque a Fudge evidentemente
se la contaron antes que Margarita. También que cuando Margarita se la iban a contar justo Pierre falleció, pero bueno. Sabemos que Fudge estuvo muchos años con Hans, que fue su tutor, que no queda claro todavía dónde está, si falleció, o a mí por lo menos eso no me quedó del todo claro. Pero este tiempo le sirvió a Margarita para eso, para ir como empezando a reconstruir muchos de los pedacitos de su propia historia que un poco conocía por lo que le había contado Daisy, porque Daisy cree que esa es su historia, y otro poco por ejemplo, que se llama Margarita Ana, por todo lo que le va contando Fudge. De hecho, yo realmente disfruté un montón de los momentos de ellos como muy de hermanos. El momento en el que se empiezan a decir Match y Fudge a mí me emocionó muchísimo. Tuvo muchísimos momentos de ternura, toda esta primera camada de capítulos. Quizás nos está preparando para todo lo que va a venir después, ¿no? Que quizás es un poco más heavy. Pero otra cosa que me gustó mucho es, por ejemplo, el guiño que le hacen a la historia de Floricienta cuando Margarita le dice a Fudge, vos sos un poco Freezer. Porque recordemos que Fudge se llama así, quisieron rendirle homenaje a Federico Fritzenbalden, que fue como el primer amor de Flori y que en definitiva después el que medio reencarna en el conde. Pero no solamente eso le permite a Margarita conocer su propia historia, sino que también a nosotros nos presenta a Fudge. Porque algo importante que creo que tenemos que recordar es que cuando Chris plantea la historia de Margarita y las temporadas de Margarita, plantea una para cada Trishi, por eso hay 3 temporadas. Entonces en esta segunda es donde vamos a conocer un poco la historia de Fudge, mientras ellos dos están buscando a el hermano que falta, que es Andrés. Entonces, para conocer la historia de Fudge, tenemos algunos flashbacks a su infancia. El actor que hace de Fudge chiquitito me pareció espectacular. Primero, muy bien el casting porque es muy parecido a Franco Jan e hizo muy bien su papel, como que siento que le agarró muy bien los gestos de la misma manera en la que nos había pasado con la Margarita chiquita de la temporada pasada, que es Paz, que logró como captar muy bien no solamente la esencia como de la hija de Floricienta, sino la esencia de Mora misma, y siento que con este chico pasó lo mismo. Díganme por favor que yo no fui la única que cayó en ese momento en el que cuando tienen como esa llamada como que estaban jugando al Fortnite, no sé qué corno de jueguito de niños que juegan los varones, y que Fudge creyó que había encontrado a su hermano. Yo por un momento dije, che, ojo, capaz que Andrés está intentando contactarse. Pero bueno, va a resultar que no. Y ahí Fudge aprende como esta cosa que por la que después Margarita termina diciéndole que es como medio Freezer, porque le cuestan un poco más las emociones. Margarita es muy hija de Floricienta y también muy hija de Máximo Augusto, de algo de lo que hablamos mucho en la temporada pasada del podcast. Pueden ir a buscar esos episodios también. Pero Hans le da una de las lecciones más importantes que tiene Fudge, que es que no puede confiar en todo el mundo, pero que tiene que elegir muy bien en quién confiar, por lo tanto. Quizás por eso vemos que él siempre tiene un plan y que siempre está como 3 pasos adelantados de todo el mundo. De hecho, así es como termina zafando de que Delfina lo lleve preso o lo que sea que iba a hacer con él, y termina pudiendo salvar no solamente a Margarita, sino también a Ada, por ejemplo. Y con la historia de Fudge se nos presentan 2 nuevos personajes en esta temporada, que son Maika y Borja, y también se nos presenta un nuevo concepto que es esto de la Liga de los Tres Príncipes. Que si yo fuera Margarita, si te quiere, estaría sacando merch en este mismo momento sobre la Liga de los Tres Príncipes. O sea, yo quiero todo eso. Me acuerdo que cuando vimos el tráiler, la vez que lo estrenaban en Olga, y vimos como toda esa secuencia de que estaban como medio en un ritual, dijimos, esto se está poniendo un toque satánico, están bailando Willow de Taylor Swift. Todo fue una confusión y al final era como esta cosa en la que ellos juran lealtad a la Casa Calderón de la Hoya, en este caso a Fudge, se suman a su causa y medio como que es como si los hiciera caballeros prácticamente. Y vemos como ellos van entrenando, aprenden esgrima de la misma manera en la que Hans le enseñó a Fudge. Él como que está formando medio su propio ejército justamente para rebelarse y poder no solamente ya encontrar a sus hermanos, sino también recuperar lo que les quitaron a sus padres y a su familia. Creo que hasta el momento a todos nos caen bien Borja y Maika, cada uno con sus cosas. Borja es muy, muy gracioso. Maika tiene esta cosa muy a lo Vale de Casi Ángeles, que es como media ruda, no le sacas una sonrisa ni en pedo, es muy buena peleando y es absolutamente desconfiada. Yo creo que vamos a tener grandes momentos de estos 3. De hecho, me pasaba que yo quería como avanzar en los capítulos y yo era todo el tiempo como queriendo, che, no, pero volvamos a Cricoragán. Yo quiero profundizar en esto, quiero que me den más información sobre qué es lo que estuvo haciendo Fudge, cómo se conocieron ellos, qué planes están teniendo. Ellos ya estaban al tanto de todo lo que estaba pasando en Buenos Aires, ¿por qué se tuvieron que ir de Cricoragán? Son cosas que no quedan del todo claras. Y acá voy a hacer un shoutout para mí misma de hace 2 años, porque cuando estábamos grabando la primera temporada de Margarita, y Delfina le dice, cuando la mete a Margarita en el barco, como bueno, sí, este barco va a ir para África, qué sé yo dije, ojo, porque cuando Merlín y Margarita fueron a Cricoragán en avión, el único como puesto o puerto intermedio, en este caso, bueno, aeropuerto intermedio entre Argentina y Cricoragán era África. Entonces yo dije, ojo, con que este barco después no termina en Cricoragán. ¿Dónde terminó el barco? Por supuesto que iba a terminar en Cricoragán, porque todo tenía que llegar a Cricoragán. Pero medio que le salió de sopetón, porque Fudge, Borja y Maika estaban un poco sorprendidos cuando llegaron. Fue tipo, uy, volvimos a casa, como esto medio que no estaba en nuestros planes. Y esto, por supuesto, nos lleva a la otra línea argumental muy, muy importante de estos primeros 5 episodios, que es la historia de Margarita y Merlín. Recordemos que
Merlín se tuvo que ir de Buenos Aires dejándola a Mar y pidiéndole perdón, no explicándole, acá de nuevo, el gran problema de todas las telenovelas en general es la falta de comunicación entre los protagonistas, pero sin esto no habría historia. Merlín se va a Cricoragán porque se tiene que casar con Petra para que no desvivan a su hermano, y Var está siendo secuestrada, llorando, creyendo que nunca más en la vida lo va a ver, ni a él, ni a Daisy, ni a todas las personas que quiere. Me dio mucha risa que Var sabe que es medio como una estrella en Cricoragán y ella cree, todos creímos en realidad cuando vimos el tráiler, que cuando toda la multitud venía corriendo iban a buscarla a ella porque es la princesa que vive en el corazón del pueblo, pero en definitiva lo que estaban haciendo era lo que queríamos todos ante una boda real, ir corriendo a ver cómo es el vestido, qué está pasando, si nos dejan entrar a la iglesia y todo, porque ese día era el día del casamiento de Merlín y Petra. Porque a todo esto, si bien los tiempos son un poco raros, aparentemente pasaron 2 días desde que Delfina la tiró al barco a Margarita y ellos llegaron a Cricoragán. Porque el tío de Merlín le había dicho, tenés 48 horas desde que llegás para casarte con Petra. Si no, adiós a tu hermano y al resto de tu familia. Y acá es donde empiezan a cruzarse todavía más las historias de Mar y Merlín, porque tuvimos momento haditas, que esto yo no sé si lo terminaron de captar, pero por las dudas yo vengo acá a ponerlo sobre la mesa porque el momento de haditas siempre es mi momento favorito, en el que cuando Mar está entrando por ese costadito y lo ve a Merlín y está como absolutamente devastada porque dice, es obvio que lo están obligando, es obvio que él no quiere hacer esto, y el resto está intentando convencerla de que no, es un Pietro, no es que es un traidor, no sé qué. Y ella, con la absoluta convicción de que ella y Merlín se aman y que la única razón por la que él esté haciendo esto es porque o lo están amenazando o lo están obligando por algo. Y por supuesto que tiene razón. En el momento en el que Fatch se la lleva porque hicieron todo este lío para grabar el video falso y que le llegue a Delfina y que Delfina crea que están los dos en el fondo del mar, nadie puede verla haciendo tapa de revista Hola porque se le ocurrió aparecer en el casamiento del príncipe de Cricoragán. Entonces Fatch se la lleva rápido, pero en el momento en el que ella se la está llevando, Merlín mira para el costado como sintiendo que había algo ahí y las haditas aparecen en la fuente esa, que hablemos un poco, rarísimas las tradiciones que tienen Cricoragán para casarse, que la vuelta, que la copa, que me meto abajo de un trapo. Está bien que todo esto le sirvió a Merlín para estirar, porque estaba necesitando justamente que, hablando de conexiones con Mar, que el Rayo, mi personaje favorito de esta temporada, lo dije antes de que se estrenara, lo sigo sosteniendo, Ryan, el mejor personaje hasta ahora. Díganme que yo no era la única que le estaba diciendo Ryan cuando leía el nombre, por favor. Tenía que estirar para que pudiera sacar a Ali de donde lo tenían y llevárselo a un lugar seguro. Pero mamita, por favor, ¿tanto van a tardar? Y acá viene un punto muy importante que va a ser clave ya no solamente para la historia de Margarita, sino también para la historia de Daisy y de todo lo que nos llega en esta temporada, es que Merlín, antes de decir yo ni en pedo me caso, quédense ustedes con sus tradiciones antiquísimas, dice, yo no quiero ser más cómplice de todo esto que están haciendo, que hizo mi familia durante tantos años. Los verdaderos herederos al trono son los Calderón de la Hoya. Y él, como ya no le importa nada, sale corriendo y se va en la moto a buscar a su hermano. Pero él no contaba con que se iba a encontrar mucho más que su hermano. Igual, antes de hablar de eso, yo necesito que charlemos de que primero, que son las haditas las que la llevan a Margarita hasta Rayo. Por ende, en definitiva, son las haditas nuevamente llevando a Margarita hacia Merlín. Porque el Rayo estaba ahí para llevar a Ali con Merlín. Rayo, por supuesto, que no la reconoce a Margarita, pero ella, como que por el poder de las haditas, sí lo reconoce a él. No entiende mucho por qué lo está secuestrando a Ali, pero termina llegando una vez más al encuentro con Merlín, que es ese beso espectacular que vimos en el tráiler. Yo puedo entender un montón de cosas, yo puedo entender que les guste más otro ship, que les guste menos, lo que sea. Ahora, primero, el no me desabraces de fondo con la versión de Mora y Toti en los shows en vivo es espectacular y yo me peleo con cualquiera que diga que existe una versión mejor que esa, es increíble. Y ese reencuentro es un reencuentro digno de 2 protagonistas de Cris Morena, es fantástico. Igual lo mejor del reencuentro, por supuesto, es Ryan, que no entiende nada y se quiere matar porque dijo, ay, mira, me encontré a mi ex de cuando tenía 9 años. ¿Quién se acuerda de las ex de cuando tenía 9 años? Pero él estaba en un, che, a ver qué pasa con esto. Y de repente dijo, está saliendo con mi mejor amigo, porque a todo esto resulta que Rayo es el mejor amigo de Merlín. Entonces, hay mucha información que nos estamos perdiendo. Y Margarita está preguntando poco por eso. O sea, yo espero que de acá a los próximos episodios eso empiece como a profundizar la información. Pero por supuesto que en el medio de todo esto quedan Fatch, Maika y Borja, porque Borja, como es un varón ante todo, lo único que tenía que hacer era girar a Margarita. Margarita, por supuesto, que se le escapa. Y ellos terminan ayudándolo a Merlín a escaparse de la policía que lo estaba persiguiendo. Y terminan medio formando una alianza entre todos, a la que menos le gusta la idea de esa Maika, pero Fatch decide confiar en su hermana y en confiar en que si ella justamente está enamorada de Merlín y quiere estar con él, bueno, la familia es la familia y hay que confiar y nos abrazaremos a esto. Acá es donde empiezan a abrirse los caminos porque Fatch y su gente
quieren quedarse en Krikoragan medio como de incógnito, porque de nuevo hace mucho que no están ahí, no sabemos muy bien por qué. Y Margarita y Merlín se tienen que ir porque Merlín y Ali no pueden estar dando vueltas por Krikoragan cuando todo el mundo los está buscando porque son los príncipes herederos todavía. Que yo la verdad sufrí un poco como Margarita cuando dijeron, bueno, no, sí, ahora nos volvemos a separar. No, ¿por qué? O sea, hace 5 minutos que me enteré que sos mi hermano, te vas a quedar conmigo, no te vas a ir a ningún lado. Y otra cosa que me gusta mucho es que, así como Margarita usa a las haditas, Fudge también las empieza a usar. Y de hecho Fudge es un poco más descreído, pero termina confiando. Como que Margarita tiene esta cosa que la tenía también Floricienta, que es como de ablandar el sentido varonil innato y cuadrado que tienen todos, que es, che, puedes entregarte un poco a la posibilidad de que la magia existe y que nos va a salvar, porque esto es una serie de Cris Morena y esto es Floricienta. Y, dato no menor, Rayan sabe de las haditas, las conoce por Mar, dice, es decir, sabe de su existencia. Quizás esto sea importante en algún momento. Y otra cosa que creo que era muy necesaria era que Merlín y Margarita tuvieran como un periodo que no podemos decir que es de paz porque a uno lo están persiguiendo, la otra acaba de descubrir la verdad sobre su vida y se reencontró con el hermano, y todo es una guerra y una rebelión alrededor, y pudieron estar por lo menos unos días en los que ellos disfrutan de estar juntos, de estar de novio, de quererse. Y la verdad es que todas esas escenas, aparte de ser muy graciosas, porque es una serie de Cris Morena y siempre el humor está a la orden del día, tienen una ternura y son tan preciosas que es imposible realmente no sonreír mientras la ves. Yo creo que hay la gente que no le gusta este ship, en estas escenas incluso, tuvo que hacer un esfuerzo muy grande por no decir como, mira lo lindos que son. Y de hecho, una escena que preocupaba mucho por, bueno, qué es lo que va a desencadenar en la historia es qué va a pasar cuando Merlín se entere quién es de verdad Margarita, porque él ya se sentía culpable por todo lo que le había hecho su familia a Daisy, que es una persona que él quería mucho, de la que él intentó enamorarse, pero que no pudo porque terminó enamorándose de Margarita. Que toda esa culpa sea ahora para con la persona de la que vos estás enamorado y con la que vos querés compartir tu vida. Y no sabíamos bien, sobre todo por este sentido de la responsabilidad que tiene siempre Merlín, y que como medio que se echa la culpa de todo, cómo iba a repercutir. Y de hecho, Mar también se lo pregunta al final de la primera temporada. Dice, yo estoy enamorada de Merlín, pero la familia de Merlín es la responsable de que yo no conozca a mis papás. Entonces había ahí un conflicto que para mí se va a seguir extendiendo a lo largo de esta temporada. No va a quedar solamente en esto, pero la escena en la que Margarita le cuenta finalmente a Merlín la verdad es tan increíble y está tan bien hecha. Y les voy a decir por qué. Era una escena en la que no había que ponerle como demasiado porque el mensaje tenía que ser muy claro y Margarita lo dice a lo Margarita con sus metáforas y con sus idas y vueltas, pero todo el trabajo está puesta en la reacción de Merlín y no hay diálogo en esa escena, es simplemente el trabajo actoral de Toti reaccionando a eso y teniendo el instinto de arrodillarse con todo lo que eso significa en el lenguaje de la monarquía, porque, por ejemplo, es algo que vemos mucho en House of Dragon, en Game of Thrones, que es como, bueno, ven de mí, me arrodillo y te juro lealtad. Y es como la primera reacción que tiene él y toda la emoción que transmite esa escena, lo importante que es, lo significativo que es que sea Merlín, el hijo de los usurpadores, el primero en decirle a Margarita, en reconocerla como la heredera, es muy lindo y siento que fue una escena muy importante para la serie y que estuvo muy bien hecha y muy bien construida. Porque no hay diálogo, son ellos mirándose, es él arrodillándose, es ella arrodillándose con él y volviendo a conectar desde las miradas, desde el amor, desde el che, no hace falta, pero gracias por hacerlo. Y un poco también supongo el alivio de decir como, ok, estamos bien entonces nosotros. Todo lo que viene después entre Merlín, Margarita y Rayan a mí me parece fascinante. Tenemos también una nueva incorporación que se sospechaba que iba a estar, pero que no sabíamos, que es Toto Goldar, que está haciendo como un personaje que es parte de la revolución y que los ayuda a escapar de Krikoragan. Pero siento que este trío va a traer muchas cosas. Y de hecho, todavía no sabemos, o no está muy en claro, quién va a ser el nuevo interés amoroso de Margarita, porque ya se han dicho en algunas entrevistas que de repente vienen personajes nuevos a mover el piso. Nosotros creímos que podía llegar a ser como alguien externo. Yo realmente no creo que sea el personaje de Rey en esta temporada. Sí que va a haber como un... Digo, Rey, ahora vamos a ir al capítulo en el que hablamos de Rey, pero digo, ahí hay una intención de él como de, che, perdón, la perdida, ¿en qué andás? Qué sé yo. Pero yo creo que no va a pasar mucho más a mayores que eso, sino que va a haber como un reencuentro, quizás un histeriqueo, quizás ahí como medio un acercamiento, pero yo no creo que termine siendo efectivamente una de las líneas argumentales en cuanto al romance de Margarita. Ahora me da a pensar que quizás sí sea el personaje de Rayan. Y eso significa que Felipe nos mintió en la cara cuando hicieron el video hablando de Rayan. Y él dijo, Rayan es tranquilo, no viene a mover el piso de nadie.
3 veces dijo en estos 5 episodios que Margarita era el amor de su vida. Vamos a ver. Y si es así, me parecería muy divertido. Ese triángulo amoroso yo necesito verlo. Porque aparte, digo, hay mucho contenido ahí. Porque el Rayo no es solamente el primer amor de Margarita. Fueron novios cuando tenían 9 años, bla. Sino que es el mejor amigo de Merlín. De lo que todavía necesitamos como mucha más información. Pero hay ahí mucho contenido de contradicciones, de culpa, todas cosas que le gusta mucho a Cris Morena trabajar. Hay mucha historia compartida y que seguramente nos aporte muchísimo más de la historia de ambos personajes, de Margarita y de Merlín. Entonces siento que eso puede llegar a tener mucho potencial. Otra escena para mí, mi escena favorita de estos 5 episodios, pueden decirme ustedes en comentarios cuál fue la suya, es el momento en el que Mora termina cantando penitas para calmar Ali. Yo creo que las que crecimos con chiquititas, las que tenemos en la cabeza la versión de Romina, nos emocionamos como por partida doble cuando vemos esta escena, sobre todo porque yo creo que en este momento no existe mejor persona o persona más capaz para tomar ese legado y para cantar de la manera en la que lo cantó que no sea Mora. A mí, cada vez que escucho esa versión se me pone la piel de gallina y de hecho ahora que por suerte ya está en Spotify y ya la podemos escuchar en alta calidad, me sigue pasando que digo, che, acá hay algo muy poderoso, que ya no es solamente él hacer un cover, con todo lo que eso significa y con el peso simbólico que tiene, que además sea la mamá de Franco Jan, que es quien está haciendo de Fach. Siento que fue una decisión, no sé si diría arriesgada, pero un poco sí también, porque el recuerdo de Romina obviamente es muy preciado para Cris y que se la haya dado a Mora y que Mora haya hecho esta versión preciosa de Penitas es increíble. Y otra cosa que me parece muy importante que pensemos alrededor de esta canción es que se habla mucho y hemos dicho todas medio en chiste, pero no tan en chiste durante los últimos 2 años, que Margarita vino a salvar a las infancias, porque es cierto que había como una generación medio huérfana de historias que conectaran con cosas de su edad. Que medio que los programas, había muchos programas para niños, pero en esta franja en el que los niños empiezan como a crecer, que son medio preadolescentes, como justamente entre los 7, los 13 años, no había mucho para ver, por lo menos acá en Argentina, y me atrevería a decir que en general, y quizás los mensajes que estaban recibiendo los niños o las infancias tenían más que ver con cuestiones mucho más utilitarias o esta cosa muy de que de repente se puso muy de moda en el pop y en el trap hablar de, no sé si tanto de las banalidades, pero sí como de plata y de fama y de como toda cosa muy materialista. Y faltaba esta cosa que le podemos criticar un montón de cosas a Cris Morena, pero que siempre tiene este mensaje medio filosófico. Ya ni siquiera tanto y necesariamente en las series o en las tramas de las series, sino en las canciones, porque yo creo que el mayor aporte a la historia cultural de nuestro país y de Latinoamérica que hace Cris Morena son sus canciones, porque yo creo que a todas nos pasó, las que fuimos a ver a Flor Bertotti en concierto cuando hizo su show, la verdad es que las canciones de Floricienta no son cosas que nosotros escuchemos en nuestro día a día y sin embargo ella tocaron medio acorde en el show y no sabíamos todas la letra. Hay cosas de las series de Cris que nosotros quizás no retenemos en tanto a tramas o que no nos acordamos exactamente qué es lo que pasó, pero las canciones las tenemos siempre porque escuchamos 20 veces los CDs, porque vimos los shows en vivo o lo que sea, pero siempre están en el imaginario colectivo y la verdad es que son temazos. Entonces, que haya una generación que vuelva a escuchar cosas con un mensaje que tiene que ver con la posibilidad de soñar, con la posibilidad de construir un mundo mejor, con la posibilidad de organizarse, de resistir, de transformar las cosas, la verdad es que es un poco un alivio, porque hemos tenido a lo largo de la historia esta discusión entre bueno, pero le vamos a seguir diciendo a los chicos que todo es posible para que después cuando crezcan se den cuenta que el mundo es una mierda. Y mi respuesta ante eso, o mi postura por lo menos, es pensar que a los niños, por supuesto que les tenemos que decir que tienen que soñar, que tienen que imaginarse un futuro en el que ellos puedan hacer las cosas que quieran, que obviamente tienen que trabajar para eso y que tienen que poner mucho de ellos, pero por supuesto que yo les quiero decir que son libres de soñar y de creer que las cosas lindas les pueden pasar. Obviamente que sí, es tarea de los adultos hacer todo lo posible para que ese mundo que ellos reciban sea menos hostil de lo que es hoy. Entonces, que haya cantado Penitas, que en el estribillo dice justamente podés reír, podés cantar, podés vivir, todo lo que quieras vos lo podés alcanzar, la verdad es que ese es el mensaje que yo quiero que reciban las infancias y que tengan la posibilidad de plantearse esos escenarios y de ser felices y de tener esperanza, que es algo que hoy en día muy poca gente puede tener. Y también me pareció muy importante todo lo que se da alrededor de esa escena entre Margarita, Ali, el Rayo y Merlín, que es que ellos, muy de varones, están intentando decirle como, bueno, pero no tengas miedo, no va a pasar nada, y Margarita le dice, no, por supuesto que está bien que tengas miedo, yo tengo miedo, ellos tienen miedo aunque no lo quieran admitir,
y el miedo hay que atravesarlo. No hay que negarlo, no hay que hacer como que no está. Le está enseñando a gestionar sus emociones, le está enseñando a reconocerlas y a intentar atravesarlas. Todo eso siento que encapsula muy bien el concepto de por qué Margarita es una serie que es increíble para que las infancias vean, que son esas las historias que les tenemos que contar y sobre todo, y esto ya es un mensaje para la sección invitada a esta serie, que somos los adultos, lo importante de Margarita son esos mensajes. No con quién termina al final del cuento, no quién es el novio de Margarita, no, es cómo Margarita va descubriendo su identidad, cómo la serie nos plantea de que muchas veces la familia no tiene tanto que ver con la sangre que te corre por las venas, sino con quienes vos elegís que sean tu familia, como le pasa a Merlín, que tiene una familia con la que él no se siente identificado, que siente que no lo quiere, a la que tiene que enfrentarse, o mismo como le pasa a Rey, que también tiene una familia con la que no se lleva bien, una familia que lo presiona y sin embargo encuentra en sus amigos un refugio y gente que lo acompaña y gente que lo hace mejorar. Todas esas cosas, todos esos mensajes son justamente a lo que se refiere Cris Morena cuando habla de que tu cuento valga la pena o cuando hace canciones como Quiero una luz. Pero bueno, ya terminando más o menos con todo lo que está pasando en Cricolagán, porque por supuesto que yo me jijié absolutamente cuando la cantidad de cambio de vestuario que tuvo Margarita, que tuvieron Merlín y Ali, la cantidad de veces que Margarita lo mandó a bañarse a Merlín y el momento en el que aparecen vestidos con los turbantes esos, top momentos de risa de todos los episodios, igual que cada vez que el Rayo hace una intervención. Rayo, yo te quiero, aunque me hayas metido en la cara probablemente. Top 1 de los nuevos personajes de Margarita. En Buenos Aires la tenemos a Daisy, que de repente se enteró que Merlín no se casó y que la reconoció como heredera, y que de repente tiene que largar un comunicado. Y a mí la verdad es que me parte mucho el alma todo lo que está pasando con Daisy, porque nadie se detiene demasiado a pensar en todo lo que va a significar para ella enterarse de una, que no es quien toda la vida le dijeron que es, que toda la gente que la estuvo formando y que la estuvo acompañando para ser princesa, se enteró antes que ella que no era princesa y nadie le dijo. Porque digo, Ada, que es una persona en la que Daisy confía, que quiere muchísimo, lo sabe y no se lo cuenta. No puede contárselo, pero digo, poniéndonos en el lugar de Daisy, Ada lo sabe y no se lo cuenta. Pipe lo sabe y no se lo cuenta. Margarita ahora lo sabe Merlín. Y bueno, del final ni hablemos. Todo lo que creemos que va a pasar con la villanización de Daisy, que en realidad es Daisy enojándose con mucha razón con toda la gente que no fue capaz de decirle, che, estás quedando como una estúpida porque todos sabemos que vos no sos lo que sos y te están haciendo hacer una pantomima que es como, ay, sí, lo quiero llamar al tío de Merlín Pietro al diálogo para que levante el estado de sitio de Cricolagán. Yo creo que igual lo que más me enojaría es la cantidad de tiempo que me hicieron perder en aprender Cricón o en aprender protocolo y conversación, no sé la cantidad de cosas protocolares que tuvo que hacer Daisy a lo largo de su vida, pero es un poco evidente que tiene todas las razones del mundo para enojarse. Lo que a mí me intriga un poco es qué es lo que va a hacer Delfina para que se enoje con todo el mundo menos con ella. O sea, seguramente finja demencia, en como, ay, ni idea, ¿cómo que vos no sos mi sobrina? Pero va a estar raro. Es una de las grandes incógnitas que me quedan para los próximos capítulos, porque recordemos que la semana que viene ya vamos a estar en mitad de temporada, porque son 20 episodios los de la segunda. Ya nos vamos a estar acercando al foco del conflicto. Otra cosa relevante que está pasando con Daisy es que Daisy lo va a buscar a Pipe, que finalmente estaba en un reformatorio. Nadie entendía si era una cámara de tortura, qué cacho era en donde ese lugar donde lo habían dejado. Finalmente estaba en un correccional. Daisy lo va a buscar, Delfina termina sacándolo de ahí. Y Pipe, pobrecito, mi vida, yo espero con todo mi corazón, uno de mis grandes deseos para esta temporada es que alguien lo quiera a Pipe de la manera en la que Pipe quiere a esa persona. Pobrecito. ¿Cuántas veces lo van a frenzoñar? Daisy, dale. Como, no le, o sea, pobrecito, dejen de decirle, ay, sos un tipazo, cualquier chica estaría, pero feliz de estar con vos, justo yo no. Basta, pobre, Free Pipe, basta, por favor, no sé, consíganle una compañera, cualquiera. Alguien que lo quiera de verdad, Alaska si quieren, cualquiera. Pero no contenta con frenzonearlo a Pipe, ahora de repente, de rebote, porque la verdad es que fue todo muy de rebote, Rey le empieza a tirar onda a Daisy también. Que es algo que yo acá voy a romper una lanza por los guionistas de Margarita, porque están todas muy enojadas con que esto es fuera de personaje. Rey viene haciendo eso de tirarle onda a una, a otra y a otra, dependiendo lo que él vaya midiendo en su radar de conveniencia desde la primera temporada. ¿Significa eso que Rey no la quiere Margarita? Por supuesto que no, Rey la quiere Margarita, Rey se enamoró de Margarita, le pasaron cosas con Margarita, le escribió una canción muy linda, ya todos la escuchamos. Muy migajero Rey en esta temporada, también hay que decirlo. Y hay que decir que lo migajero que tiene es muy gracioso y ayuda mucho al show, porque da un poco de ternura y a la vez tiene ganas de decirle menos, un poquito menos. Como todo ese ego que tenías en la primera temporada, empecé a juntarlo un poco y decir, che, no puedo estar haciendo esto. Como tengo que conocer cuál es el límite. Delfina en un momento que yo entiendo que haya mucha gente enojada.
Pero ya hay que admitir que fue gracioso cuando le dijo, ay, vos estás enamorado de Margarita, Margarita ni te registra. O sea, ahí es donde yo dije, acá los guionistas estuvieron dando vueltas por Twitter, si no, no se explica. Y otra cosa, acá es donde vengo a charlar con las adultas. No tiene sentido enojarse con Daisy, que se pone un poco contenta porque un pibe le tira onda, por más de que haya sido el chongo de la amiga, porque Margarita hizo lo mismo la temporada pasada. ¿La entendemos? Sí, porque Margarita, el principal problema de Margarita en general ya, porque no, yo ni siquiera es su problema con Merlín, es el problema de Margarita en general, es que no comunica muy bien. Entonces Margarita, en vez de decirle a Daisy, ay, vos sabés que a mí también me gusta este chico, eligió callarse porque sentía que le debía muchos favores a Daisy. Y dijo, no, Merlín, ni idea, yo somos amigos, pipi, pipi. Entonces nunca le dijo, ay, a mí me gustó primero, yo le pasé mi Instagram primero, pegamos onda a nosotros, sino que se lo cayó. Entonces Daisy nunca supo que Margarita estaba enamorada de Merlín también. Y todas las veces en las que Margarita histeriqueó con Merlín, las veces en las que tuvieron onda, las veces incluso en las que se besaron a espaldas de Daisy o que estuvieron a punto de besarse a espaldas de Daisy, Margarita no estaba siendo una buena amiga. Entonces, o nos enojamos con Margarita o no nos enojamos con Daisy. Porque en todo caso, en esta situación, el que está mal es Rey. Porque ¿por qué le vas a tirar onda a la amiga de la piba con la que vos decís estar enamorado y con la que vos tuviste una historia? Porque ahí la responsabilidad es de Rey. Ojo con los sesgos misóginos que seguimos manejando. Porque aparte Daisy acá no hizo nada. Ella existe y el otro viene y le tira onda. Y lo único que hizo Daisy fue mandarle un mensaje a Margarita tipo, amiga, ¿me puedes contestar por favor? No sé qué hacer, me están tiroteando. Como, ¿qué hago? Y yo les voy a decir, más allá de que para mí está absolutamente dentro del carácter de Rey, porque la temporada pasada le estaba tirando onda única, vio que Margarita tenía más seguidores y dijo, ay, voy a ir por acá. Ya le había tirado un par de palitos a Daisy, pero porque Rey tiene esta cosa como de que querés jugar a ser galán. Entonces la verdad es que cuando vio que le había mandado 25 mensajes a Margarita y Margarita no le había clavado ni el visto, pues aparte me gustaba que Rey como de repente le tirara el minuto a minuto, como Mar Merlín se está casando, Mar Merlín no se está casando, Mar te escribió un tema, Mar vos no me contestás porque es muy tarde en Corea o qué es lo que está pasando. Hasta que de repente el chabón vio y dijo, la verdad que estoy un poco aburrido, estoy peleado con Única porque ya no la soporto, Única no me soporta a mí, son muy graciosas las escenas de Única y Rey enojados, yo quiero más de eso, me parece fantástico. Él dijo, bueno, voy a ver acá qué pasa. No me parece tan grave, la verdad, me parece incluso divertido. Yo creo que esto se va a profundizar, la verdad que no, a lo sumo, una vez más, pobrecita, a Daisy le van a romper el corazón. Yo creo que Rey va a ser un poco cauto, quiero creer, que va a ser como un mira que yo no estoy para nada serio o a una cosa así, porque aparte yo supongo que Daisy sabe que a Rey le pasan cosas con Margarita. Y para cerrar con el tema Daisy, hay una duda que yo tengo que es, el tío de Merlín obviamente ya sabe que Daisy no es la heredera al trono y que es Margarita, pero ya la temporada pasada habían amagado con reconocerla y nombrarla. Yo no sé si ahora lo van a hacer porque los Pietro no quieren perder el control de Crico Aragán, pero quizás haya algo ahí dando vueltas. No lo sabemos, como que para mí hay que hacer ahí, como hay que poner un pin ahí, en a ver qué es lo que hace la familia Pietro con Delfina, como si tiene ahí algún plan dando vueltas. Y hablando de Delfina, para mí una de las mejores decisiones que se tomaron a nivel guión en esta temporada fue hacer que una de las villanas sea la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque siento que ponerla así es problematizarla. Y es algo que, teniendo la posibilidad de hacerlo en una producción cultural, y en una producción cultural que llega a un margen etario tan grande como es a los niños, los adolescentes y las adultas que estamos viéndolo porque estamos en una época nostálgica, siento que habla mucho y que pinta mucho cómo está siendo esta generación, ya no solamente hablando de la generación que está existiendo ahora, de los jóvenes, sino también en cómo nos está pintando a nosotros como sociedad. Porque vemos acá cómo la inteligencia artificial está puesta al servicio del capricho y del engaño, porque es lo que Delfina quiere hacer. Delfina intenta controlar una historia y como no tiene elementos en la realidad para poder llevarla adelante, los inventa. Como Delfina necesita que Margarita haga y diga cosas que sabe que nunca va a decir, en este caso porque ella cree que ella no está en este plano, la única capaz de cumplir los caprichos es la inteligencia artificial. Y estamos en un momento en el que la sociedad se volvió muy caprichosa, donde todo, si no es exactamente como yo lo quiero, como yo lo pido, no me gusta, no lo compro, no lo consumo. Y a veces ni siquiera no lo consumo, sino que me quejo hasta que eso efectivamente sucede como yo quiero que suceda. Y como la realidad no me lo da, lo invento. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que es un poco lo que viene a plantear esta temporada. Obviamente, con los límites que tiene él, la posibilidad de plantear un problema así en una serie que está dirigida a las infancias. Pero que me parece interesante
que primero lo que estamos viendo es, bueno, ¿cuál es el límite entre lo real y cómo detectamos qué es lo real en un mundo en donde la tecnología puede ser una aliada, pero también puede ser un gran problema como es acá? Entonces, ya que eso quede dando vueltas, que ya con que haya algunos niños que quizás en algún momento le pregunten a sus padres, a su tutor responsable o a algún adulto que tengan ahí dando vueltas, che, ¿y esto de la IA es así? Che, ¿y esto puede llegar a ser inteligencia artificial? Como que empecemos a sospechar de las cosas que vemos, porque hemos visto, hay estudios por todos lados estableciendo cómo de repente cada vez hay más contenidos hechos por IA y cada vez nos cuesta más poder detectarla, y que tiene que ver también con algo que nos está contando Fudge desde el primer episodio, que es: no hay que confiar en todo el tiempo, hay que hacerse preguntas, hay que ser precavidos, hay que tener una instancia en la que problematicemos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que nos están diciendo. La verdad es que cuando empezamos a ver la relevancia que iba a tener el tema de la inteligencia artificial y cómo lo estaban tratando en esta temporada, a mí me puso muy contenta, honestamente. Y podemos ver que la IA tiene sus límites, como por ejemplo, ahora el límite va a ser en la realidad efectiva, que Margarita está volviendo en un avión desde Cricolagán hasta Buenos Aires para poder desenmascararla a Delfina, pero en cómo incluso a ella le da mucha impotencia que la gente que la conoce y que la quiere no se dé cuenta que esa no es ella. Y es muy frustrante porque realmente cualquiera hoy en día puede hacer lo que quiera con tu imagen, con tu voz, con tu historia, con lo que quiera, puede contar lo que quiera de vos, puede estar ahí un robotito que te hace algo similar a la realidad y juega a que vos te lo creas. Entonces siento que todo eso va a ser súper interesante de ver en esta temporada. Y acá quiero poner un punto en algo que es un guiño para las grandulonas que estamos viendo esta serie, que es que para poder sacar a Pipe del reformatorio, Ada se disfrazó de Nos ponemos de pie Justina Merarda García, que yo creo que es un personaje que a ella le gusta mucho revisitar porque le debe traer lindos recuerdos y porque sabe lo que significa para todas nosotras. Y otra cosa que también va a ser importante para los próximos episodios es que de repente el personaje de Severino, es decir, Rafa Ferro, le vino con una idea brillante a Delfina, decirle: che, si buscamos a los otros dos hermanos, porque claro, ellos no saben que Fudge es un hermano. Ellos solo saben que es un hacker, no saben quién es en realidad. Entonces estamos entre la disyuntiva entre si efectivamente van a buscar a los otros dos herederos, y en ese caso deberían oponerse a cualquier cosa que hagan los Pietro en Cricolagán, o si, como se dijo en algún momento del tráiler, si van a traer a un hermano trucho, como hicieron en su momento con Daisy. ¿Será ese hermano trucho el personaje de Joaquín Jacob, que es un personaje que todavía no nos presentaron, pero que sabemos que está en esta serie? Otro personaje que apareció muy poquito y que a mí me da mucha intriga es el personaje de Blue, que es como la novia de Fudge, que me dio mucha ternura cuando dijo que él no puede enamorarse de nadie ni seguir adelante hasta no saber qué es lo que le pasó a Blue. Ojo, porque yo creo que el personaje de Blue puede llegar a tener algo que ver con Merlín, en el sentido que para mí son medio parientes. Porque vieron que estaba como esta cosa de la aristocracia de Cricolagán y que ella los termina como traicionando a su familia y sumándose a Fudge, pero después parece que pues, se arrepiente o pasaron cosas y bla, bla, bla. Ojo con que no tenga que ver también con Merlín, porque recordemos que es todo medio endogámico con Cricolagán y que las historias de Merlín y de Mar se entrecruzan todo el tiempo. De hecho, hay una teoría muy fuerte que dice que Mar y Merlín se conocen de chiquititos, pero ellos no se acuerdan, muy a lo Cielo y Nico en Casi Ángeles. Lo que me lleva a proponerles que hagamos un bingo de acá al final de la temporada sobre qué cosas creemos que van a pasar. Por ejemplo, yo pregunto, la semana que viene, yo pondría en mi bingo: ¿aparecerá el personaje de Benicio Gravier? Porque ya vamos hasta la mitad de temporada, ya sería un buen momento para que aparezca. ¿Va a aparecer el personaje de Joaquín? La semana que viene, ¿Daisy ya se va a enterar de la verdad o eso va a pasar después? Tenemos también todo el temita del nuevo streaming de los chicos, porque de repente, como se terminó el Hangar Soho, Delfina aparentemente se quedó con lo que ella consideraba los nuevos talentos, que son Rey, Única y Alaska, que Alaska, pobrecita, debe haber terminado medio de rebote, porque nadie entiende muy bien cómo fue que pasó el filtro. Y después tenemos a Otto, a Seki, a Jano y a Saya, que están como por fuera del hangar y que están buscando a Margarita, que están intentando dar con ella, que tenga por lo menos una señal de vida, que no sea esta cosa de la que ellos desconfían. Y obviamente lo que todos nos estamos preguntando es ¿dónde están Meg y Romeo? Más allá de que sabemos que no van a ser parte de la historia. Leí también a mucha gente enojada con esto, que lo entiendo porque la verdad es que es raro fingir demencia con dos personajes que fueron relevantes la temporada pasada. Yo creo que medio que si la explicación llega, va a venir más por el lado de, bueno, se terminó el concurso, ellos no quedaron y cada uno se fueron de viaje o están en sus casas. Lo que sí es raro es que el personaje de Otto estaba de novio con May. Entonces, por lo menos por ese lado, alguna explicación debería de haber, creo yo. También tengamos en cuenta que van 5 capítulos y que es obvio que no nos van a responder a todas las preguntas que dejaron abiertas la temporada pasada, cuando nos queda 3/4 parte de la serie todavía por descubrir. Entonces, yo aconsejaría: tengamos paciencia y disfrutemos, porque estuvimos 2 años esperando que saliera la temporada y recién es el inicio de todo lo que viene. Otra cosa que me pregunto es: ¿va a seguir habiendo Margarita IA en las próximas semanas?
porque va a estar Mar ahí presencialmente. Entonces, ¿seguirán jugando a intentar descolocar a la gente? Delfina también va a descubrir que Margarita finalmente sigue entre nosotros. O quizás no lo descubre porque cuando ella quiere hacer el vivo y Merlín le dice no puedes hacer un vivo de Instagram porque Delfina se va a dar cuenta de que estás viva y eso va a arruinar todo el plan de Fudge, muy probablemente cuando vuelvan a Buenos Aires estén como medio en una de ocultos. Primero porque Merlín tiene orden de captura internacional, entonces nadie lo puede ver a Merlín. Tampoco la pueden ver a Margarita porque Margarita en teoría no está entre nosotros, lo mismo que Fudge. Entonces los únicos que podrían como mostrarse en el mundo son Maika, Borja y el Rayo. Que el Rayo un poco me parece que también tiene captura internacional, así que hasta ahí. Y de hecho yo creo que algo de lo que pueda llegar a desatar un conflicto de Merlín, no sé tanto con Margarita, pero sí como un conflicto interno de él, es que la mamá de Merlín sigue en Cricoragán y está con su tío. Entonces quizás los amenace por ese lado para que vuelvan, porque en algún momento van a tener que volver a Cricoragán. Y ya vimos en los avances que Rey, por ejemplo, está en Cricoragán también. Entonces, de alguna manera, vuelven. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Lo descubriremos en los próximos episodios. Y acá es donde entran ustedes. Porque para que esto no sea necesariamente un monólogo mío hablando de todo lo que me pareció el capítulo, pueden, si quieren, dejarme en comentarios o, si quieren extenderse un poco más, mandan un mail a literalmente.delblog@gmail.com cuando terminen de ver los episodios de la semana que viene, contándome algo que quieran decir, algo que quieran que se exponga en este podcast y que lo podamos medio debatir virtualmente. Siempre, por supuesto, con respeto y cosas que no sean aguante tal, aguante tal. Que sea, no sé, una duda, una opinión, alguna teoría que tengamos, cosas que quieran que suceda, me lo mandan al mail, yo lo leo en el episodio que viene y lo vamos debatiendo. Los episodios del podcast de Margarita van a estar saliendo los miércoles porque yo las quiero mucho a ustedes que están a las 3 de la mañana conectadas a HBO Max, viendo los episodios, haciéndose una maratón de 5 episodios hasta quién sabe qué hora de la madrugada, pero yo soy una señora que necesita dormir y que tiene que trabajar, entonces yo en general veo los episodios el lunes, grabo los martes, el miércoles se sube, así que las espero todos los miércoles durante el mes de abril, que es lo que va a durar la segunda temporada de Margarita, para que tengamos nuestro pequeño momento debate. Acuérdense de suscribirse en YouTube o seguirnos en Spotify para que les avise cada vez que hay un nuevo episodio. Y si les gustó, por favor, me dejan un me gusta y nos siguen en redes sociales como @literalmente_el_blog. Espero que lo hayan disfrutado. Ya pueden escuchar todos los covers nuevos y las canciones nuevas que han aparecido en estos 5 primeros episodios en Spotify y en el resto de las plataformas. Cuéntenme de paso también cuál es el cover que más disfrutaron hasta ahora. El mío es Penitas y no creo que nada lo destrone en esta temporada. Y nos vemos la semana que viene.